¿Sientes ese cansancio? No me refiero a esa pesadez física que cae sobre los hombros tras un largo día de trabajo duro, ni a esa agradable fatiga que sigue a la resolución de un problema intelectual complejo. No, me dirijo a ese cansancio profundo, corrosivo y ancestral que penetra hasta los huesos de tu alma, y no desaparece ni siquiera después del sueño más prolongado. Es un agotamiento de otra índole. Nace de la tensión infinita e incesante necesaria para sostener la mentira que vives. Quizás lo llames adaptación o habilidades sociales, pero seamos honestos, es una actuación que se ha prolongado tanto que el actor olvidó dónde termina la escena y dónde empieza él mismo. Nacemos completos, pero el mundo, muy temprano, comienza a exigir que nos dividamos. Recuerda tu infancia, ese momento en que entendiste por primera vez que la manifestación espontánea de tu esencia no siempre era bienvenida. Tal vez fue una carcajada fuerte que te obligaron a callar, o lágrimas que tildaron de debilidad. En ese instante aprendiste la primera y más peligrosa lección. Para ser amado, para ser aceptado, para sobrevivir en esta inmensa y aterradora tribu humana, debes esconder una parte de ti. Empezaste a construir un refugio. Al principio era un velo ligero, una forma de comportarse, una sonrisa que te ponías por necesidad, pero con el tiempo, capa tras capa, ese velo se endureció. Lo que se concibió como un escudo para proteger tu tierna esencia interior de la rudeza del mundo, se convirtió en una coraza. A esto lo llamamos la persona, la máscara que el actor se ponía en el teatro antiguo para designar su papel. Pero la tragedia del hombre moderno es que la máscara se le ha pegado al rostro. Te miras al espejo y ves a un profesional exitoso, a un padre o madre atento, a un amigo confiable, pero en lo profundo de tus ojos, en el fondo mismo de las pupilas, se agita una criatura asustada que susurra: «Ese no soy yo. No conozco a esta persona». Gastas una cantidad colosal de energía psíquica, lo que llamo libido, fuerza vital, no en crear, no en amar, no en vivir, sino en cementar las grietas de esa máscara. Cada vez que dices sí, cuando todo tu interior grita no, cada vez que le sonríes a un tirano reprimiendo tu ira, cada vez que eliges el camino seguro y aprobado por la sociedad en lugar del sendero al que te llama tu corazón, traicionas a quien vive adentro. Y esta traición no pasa desapercibida. Este proceso de renunciar a uno mismo por una imagen crea un vacío interior que es imposible llenar con logros externos. Puedes rodearte de todos los atributos del éxito, de todos los símbolos de reconocimiento que tu persona tanto valora, pero por dentro crecerá un frío vacío. Ese es el precio que pagamos por identificarnos con el papel. Imagina a un buzo de profundidad que se ha puesto una escafandra pesada. La escafandra es necesaria para trabajar en el fondo, protege de la presión. Pero ¿qué pasa si el buzo decide que él es la escafandra? ¿Qué pasa si se niega a quitársela al salir a tierra firme? Se asfixiará bajo el peso de su propia protección. Eso es exactamente lo que te está pasando. Tu máscara social, que alguna vez fue una herramienta útil para interactuar con el colectivo, se ha convertido en una prisión. Sientes cómo la vida se vuelve mecánica, desprovista de color y sabor. Esto sucede porque tus verdaderas emociones, tus instintos y deseos auténticos, están desconectados de la conciencia por un muro de decencia y expectativas. Te has vuelto tan hábil adivinando lo que otros quieren de ti que has olvidado cómo escuchar tu propia voz. La energía que debería fluir libremente, nutriendo tu individualidad, está bloqueada. Se gasta en mantener la fachada. Y cuanto más perfecta es esa fachada, más oscura es la sombra que proyecta hacia adentro. Te sientes como un impostor en tu propia vida, esperando constantemente ser desenmascarado. El miedo a que alguien mire detrás de la fachada y vea a un ser humano imperfecto, vulnerable, contradictorio pero vivo, se convierte en el ruido de fondo de tu existencia. Este miedo paraliza, te obliga a evitar la intimidad real, porque la intimidad requiere quitarse la armadura, y tú ya has olvidado cómo respirar sin ella. Vives en un estado de defensa crónica,
protegiendo una fortaleza donde hace tiempo que no vive nadie, salvo los fantasmas de quien podrías haber sido. Pero el alma no tolera el vacío y no perdona la violencia contra sí misma. Lo que reprimes no desaparece, se va al subsuelo, al inconsciente, y comienza a librar una guerra de guerrillas contra tu propia vida. Esos estallidos repentinos de furia inexplicable, los periodos de apatía donde es imposible levantar la mano, la ansiedad que te despierta a las 3 de la mañana, no son enfermedades que deban curarse con pastillas para volver a ser funcional. Son gritos de auxilio. Es tu verdadero yo, emparedado en el sótano de tu brillante edificio social, golpeando las tuberías, exigiendo aire. Tu depresión, tu burnout, suelen ser una reacción saludable del organismo ante una situación anormal. Tu psique es más sabia que tú. Corta la energía de un sistema que trabaja para su autodestrucción. Crees que te estás volviendo loco, pero en realidad estás empezando a despertar. El dolor que sientes es el dolor de la circulación regresando a un miembro entumecido. La máscara te asfixia porque la has superado. Lo que te protegía a los 20 años, te ahoga a los 40. El conflicto entre quien debes ser según la sociedad y quien eres según el designio de la naturaleza llega a un punto crítico. Es un estado angustiante, lo sé. Parece que el mundo se derrumba, pero no se derrumba el mundo, se derrumban las ilusiones. Estás al borde del abismo y tienes miedo, porque estás acostumbrado a apoyarte en las muletas de la aprobación ajena. Pero es justo aquí, en este punto de presión insoportable, donde comienza la posibilidad de una verdadera transformación. La sofocación que sientes es una paradoja. Es señal de que la vida en ti todavía es lo suficientemente fuerte como para luchar. Y entonces llega el momento, inevitable y aterrador, en que la porcelana impecable se agrieta. No lo planeaste. Tu mente consciente, ese estricto capataz, hizo todo lo posible por mantener las puertas cerradas. Pero la presión en la caldera se volvió excesiva. Sucede de repente. Tal vez le gritaste a un niño por derramar leche con una furia tal como si hubiera cometido el crimen del siglo, o rompiste a llorar en el auto camino al trabajo sin entender por qué, o de pronto sentiste un deseo irresistible de destruir todo lo que has construido por tanto tiempo. Miras tus manos temblorosas y piensas, ¿qué me pasa? Yo no soy así, ese no fui yo. Pero debo decirte una verdad cruel, pero curativa. Fuiste exactamente tú. Esa fue la parte de ti que yo llamo la sombra. La sombra no es el mal en estado puro, como se suele pensar en los cuentos. Es simplemente la vida que no has vivido. Esas emociones a las que no diste lugar en la mesa de tu conciencia. Imagina a un hermano gemelo al que encerraste en el sótano desde que nació, para que no arruinara tu imagen perfecta ante las visitas. ¿En qué crees que se convirtió tras años en la oscuridad? ¿Se volvió humilde y bondadoso? No, se volvió salvaje, resentido e increíblemente fuerte. Cuando tu máscara de deseabilidad social empieza a asfixiarte, la sombra irrumpe para salvarte de la asfixia. Esos estallidos de ira, esos deseos inapropiados, ese cinismo repentino no son patología, son el intento de tu psique por restaurar el equilibrio. Has gastado tanta fuerza en ser bueno, correcto, cómodo, que tu psique se ve obligada a oscilar hacia el lado opuesto para no romperse definitivamente. Tememos a estas grietas, intentamos taparlas, nos disculpamos, nos prometemos controlarnos, pero es un error. Esas grietas son por donde entra la luz. Es precisamente a través de estos colapsos que tu alma, cansada de la hipocresía, intenta hablar contigo. Te asusta tu propia maldad, pero en esa maldad se esconde una energía enorme. En tu sombra está encerrada tu capacidad de decir no, tu agresividad sana necesaria para defender tus límites, tu pasión, tu chispa creativa. Mientras gastes todas tus fuerzas en mantener cerrada la puerta del sótano, te privas de la mitad de tu fuerza vital. Te vuelves estéril, seguro y muerto por dentro. La ironía es que aquello que escondes con tanto esmero, tus imperfecciones, tus asperezas, tu vulnerabilidad, es precisamente lo que te hace un ser humano vivo.
capaz de una conexión real. A la gente perfecta no se le ama. Se le admira de lejos, como a estatuas. Pero a una estatua no se le puede abrazar. Es fría. Tu miedo a tu propia sombra te hace huir de ti mismo. Pero a donde quiera que corras, llevas contigo a aquel de quien huyes. Y cuanto más pisas el acelerador intentando alejarte de tu verdad interior, más duro será el choque contra el muro de la realidad. Cuando los pedazos caen al suelo y la ilusión de control se rompe definitivamente, te encuentras cara a cara con lo que más temías en el mundo: el espejo. Esta es la etapa que los antiguos alquimistas llamaban nigredo, la noche oscura del alma. Es un momento de soledad total, donde los viejos sentidos han muerto y los nuevos aún no han nacido. Te sientes desnudo ante un viento helado. Surge la pregunta pánica: si no soy mi profesión, ni mi estatus, ni mi papel de pareja o padre ideal, entonces, ¿quién soy? Esa es la pregunta de la que te escondiste tras la máscara durante décadas. El miedo que te embarga en este momento es primitivo. Es el miedo al destierro. En lo profundo de nuestra memoria genética está grabado: si la tribu me rechaza, moriré. Tu persona, tu máscara, era un contrato. Seré como ustedes quieren, y a cambio ustedes me amarán y protegerán. Y ahora que la máscara se desliza, sientes que el mundo te dará la espalda. Tienes miedo de que si la gente ve tu vacío, tu miedo, tu enojo, se irán. Y el descubrimiento más doloroso es que algunos, efectivamente, se irán. Aquellos que amaban solo tu máscara, que interactuaban solo con tu función, no podrán soportar el encuentro contigo de verdad. Y eso duele, eso rompe el corazón, pero es una limpieza necesaria. Debes atravesar este desierto para entender una cosa fundamental. Todo este tiempo te traicionaste a ti mismo no por amor, sino por seguridad. El amor a la máscara no es amor a ti. Mientras llevabas la máscara, estabas solo en cualquier multitud, porque nadie te veía realmente. Recibías aplausos por el papel, pero el actor tras bambalinas seguía hambriento e invisible. Ahora, parado frente al espejo sin maquillaje, viendo tus cicatrices, las arrugas del alma y tus imperfecciones, tienes por primera vez la oportunidad de un encuentro real contigo mismo. Es la muerte del falso yo. Es un proceso doloroso, similar a arrancarse la piel, pero bajo esa piel callosa y muerta se encuentra una carne viva que respira. Empiezas a entender que tu valor no depende de qué tan bien cumplas las expectativas ajenas. Existes, y eso es suficiente. Tu tarea no es convertirte en una pintura ideal, sino en un ser completo. Y la totalidad es imposible sin aceptar esas partes de ti que considerabas feas. En ese espejo oscuro, si miras lo suficiente y con compasión, no verás a un monstruo, sino a un niño asustado que se puso la armadura de un gigante para sobrevivir. Y ahora ese niño no necesita juicios, necesita tu aceptación. Ha llegado el momento de decirle: ya no necesitas fingir para ser amado. Estoy aquí, y te acepto por completo. Y entonces, poco a poco, muy lentamente, el aire comienza a volver a tus pulmones. Das el primer respiro, un respiro verdadero, profundo, no comprimido por el corsé de las opiniones ajenas. Esto no significa que la máscara desaparezca para siempre. Vivimos en sociedad y necesitamos máscaras para interactuar, como necesitamos ropa para salir a la calle. Pero ahora la relación cambia fundamentalmente. La máscara deja de ser tu piel. La sostienes en la mano. Puedes ponértela cuando es necesario por trabajo o cortesía. Y, lo más importante, puedes quitártela al llegar a casa, o al estar con tus seres queridos, o al quedarte a solas contigo mismo. Dejas de identificarte con ella. Esto engendra una increíble sensación de liberación. La energía que antes se gastaba en contener la represa, ahora fluye libremente, bañando tu vida. Descubres que puedes ser firme sin crueldad, vulnerable sin debilidad, honesto sin agresión. Esto es lo que llamo individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres. Ya no gastas la vida en parecer, empiezas a ser. Notarás cómo cambia tu entorno. Las relaciones superficiales se caen.
pero las que permanecen o aparecen adquieren una profundidad y autenticidad con las que antes solo soñabas. Ya no buscas aprobación, porque has encontrado la fuente dentro de ti. Aceptas tu sombra. Sabes de lo que eres capaz cuando te enojas, y es precisamente ese conocimiento lo que te hace seguro y sabio, no reprimido y peligroso. Dejas de dividirte en blanco y negro, te conviertes en un arco iris, complejo, multifacético, íntegro. El cansancio, ese mismo cansancio mortal del alma, retrocede, dando paso a una vitalidad tranquila. La vida deja de ser una representación en el escenario y se convierte en un viaje. Los problemas no desaparecen, el dolor no desaparece, pero desaparece el sufrimiento por la falta de sentido de lo que ocurre. Ahora vives tu propio destino, y no el guión escrito para ti por tus padres o la sociedad. Recuperas el derecho a tu propia vida, y en esta honestidad contigo mismo, en este coraje de ser imperfecto pero real, finalmente encuentras esa paz que buscabas en las cimas de las montañas, pero que siempre te esperó aquí, en el valle de tu propio corazón, bajo los escombros de las viejas máscaras.